Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión. Quédate con nosotros para conocer un poco más de este tema. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto escucharnos nuevamente en su podcast de Bien Nutrir. Hola Moni, ¿qué tal? Hola Yare, excelente jueves, qué gusto estar con ustedes nuevamente para compartir, bueno, algo que es un tema especial en motivo a lo que se celebra el día de hoy, que es esta lucha contra una enfermedad que es de difícil control, de difícil manejo y que actualmente la tenemos tanto en niños, desafortunadamente, no quisiera tener que decirlo, pero sí, ya hay niños con hipertensión arterial y son bastantes, y en los adultos mayores, Yare, que sigue siendo una problemática, uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel mundial. Así es, Moni, y además el diagnóstico muchas veces se tarda porque como generalmente no es una enfermedad que dé síntomas inicialmente, pues la gente puede pasar mucho tiempo viviendo con hipertensión descontrolada sin saber que tiene hipertensión, ¿no? Y de hecho por eso se le conoce como una enfermedad silenciosa porque no tiene síntomas muy característicos. Así es, y pues ¿cuántos de nosotros no conocemos o tenemos algún familiar que te menciona que o tú lo ves, ¿no? De niño que dice, se toma una pastillita, quién sabe para qué, o te dicen, pues es que mi abuelito tiene el problema de la presión arterial, o los pacientes nos refieren, pero no, ni ellos mismos se saben portadores de la enfermedad. Así usualmente, como cualquier otra, es hasta que tenemos manifestaciones importantes que le ponemos atención. Entonces, el programa del día de hoy es para eso, para que veamos pues algunas estrategias, lo que se suele ser en la alimentación, lo más común, Yare, lo que tenemos como de panorama en México en la actualidad y cómo darle ese refuerzo para que pues la gente se monitoree, se cuide y puedan acudir también al nutriólogo para pues cuidar su alimentación. Claro, y esto es fundamental porque la hipertensión puede ser causante de muchas otras complicaciones y además causante también de muerte como tal, ¿no? Y el manejo de la hipertensión en conjunto con la alimentación, Moni, yo lo he visto con los pacientes, les va bastante bien, o sea, porque sí regulan mucho sus niveles de presión arterial, sí por la alimentación y también por otras condicionantes, ¿no? Como el consumo de agua, la actividad física, pero indiscutiblemente la alimentación juega un papel muy clave en este tipo de pacientes. Así es, Yare. Recordando solamente que, bueno, cuando estamos hablando de hipertensión, lo que asociamos o lo que debemos asociar es un elemento muy importante que es el sodio. Así es. El sodio presente en muchos alimentos, en medicamentos, en varias sustancias que se tienen, bueno, hasta el agua tiene sodio. Así es. Entonces, partiendo de ahí y de que la dieta debe de ser equilibrada y con muchas otras características, también es importante comentarles a nuestros amigos que nos escuchan que es imposible llevar una alimentación libre de sodio. Claro. Cero sodio o no es compatible con la vida. Correcto. Esto es como muy lo vemos todo el tiempo, las personas llegan muy estresadas comentándonos, es que quiero una alimentación libre de sodio, cero sodio. Esto es causa de conflicto, ¿no? Porque no hay un alimento que tú puedas poner que digas, pues no lo tiene. Sí, y aclarar también que no se trata nada más de dejar de comer sal, ¿no? Así porque es como lo más común es que me dijeron que ya no coma sal y todo me sabe insípido. Y ya con eso se va a quitar la hipertensión. Pero en realidad no, o sea, el impacto cuando nosotros retiramos la sal de nuestra alimentación es realmente mínimo, justo por lo que tú decías, Moni, todo contiene sodio, frutas, verduras, cereales, el agua,
todo. Hay alimentos que lo contienen en menor cantidad, ¿no? Y entonces ahí es cuando podríamos hablar de una dieta hiposódica, es decir, baja en sodio, Ajá. porque estamos incluyendo los alimentos que contienen menos sodio, pero no significa que no tengamos nada de sodio en la alimentación, pero sí en relación, por ejemplo, con el consumo de la sal, es bien interesante porque hay una recomendación que sí se ha establecido a nivel internacional, incluso por las Ujú. diferentes asociaciones del corazón, bueno, hay una nada más, pero que sí menciona que el consumo debería de ser en promedio de 5 gramos al día y Exacto. ese consumo está súper rebasado. Y si hablamos de niños, Yare, todavía más. El consumo debe de ser entre 3 a 5. Si tomamos en cuenta que todos los productos lo tienen, de ahí la importancia de saber o entender muy bien el etiquetado y Ujú. verificar el contenido. No quiere decir que estemos como monitoreando cada miligramo de sodio o gramo de sodio que estamos teniendo en la dieta de un solo día, pero sí es importante identificar aquellos alimentos que no son indispensables para nuestro funcionamiento normal, Ujú. para la alimentación adecuada y quitarlos de la dieta totalmente, que no nos van a aportar nada más que un daño a la salud y que sí los debemos de tener como muy, muy claros, Yare. Aparte Sí. de la práctica que ya se ha eliminado de retirar los aleros Ujú. de las mesas, quitar la sal en general de las en la casa, en fácil acceso para los niños o para las personas adultas, creo que sí hay muchos alimentos que están como en un riesgo potencial, ¿no? Sí, y esto que tú mencionabas con respecto de los niños, yo creo que debe ser un gran problema porque todos los productos procesados, Ujú. todos sin excepción, contienen sodio, ¿no? O incluso todos los conservadores van a aportar mucho sodio y de pronto yo entiendo que son alimentos que le facilitan la vida a la gente, ¿no? Porque ya no tienen que pasar horas lavando y desinfectando, pero todo lo que viene, que trae una fecha de caducidad, trae una gran cantidad de sodio. E incluso aunque no sea una gran cantidad, pero contiene sodio. Es decir, el Ujú. sodio del propio alimento Más, más el que está añadido, ¿no? así Para es. su conservación. Entonces aquí tenemos alimentos, por ejemplo, para lactantes o para bebés que tienen sodio y que efectivamente no quiere decir que nunca se van a consumir, pero tienen que ser situaciones especiales. Todas las comidas rápidas, budines tipo papilla, tipo Ujú. puré, que incluso ya vienen en una presentación para que el niño la exprima y sea más fácil, algunos jugos, muchos de los postres, Ujú. casi todos. Y eso podría resultar contradictorio, ¿no, Moni? Porque los postres generalmente son dulces y nadie pensaría que Que tiene tienen sodio. sodio, exacto. Pero lo Pero que tú decías, Yare, de los conservadores, de estos edulcorantes que también lo tienen, de otras sustancias que para darle el color, o sea, ¿cómo le hacemos para que el alimento sea atractivo para el niño? Ponle colores, ponle chispitas, ponle... Y muchas de ellas en el colorante tiene el sodio. así Entonces, es. sí necesitamos cuidar un poco más a los niños de este tipo de productos. O los potenciadores de sabor, que también son Ujú, muy recurrentes claro, y también tienen muchísimo sodio, claro. ¿no? Aquí ahorita que mencionas los potenciadores, digo, no es relacionado a eso, pero tiene que ver también con los sustitutos de sal, ¿no? De sodio, Ujú. que también no Sí, es precisamente sodio, pero llegan y nos comentan los pacientes, bueno, es que yo uso sustituto de sal y es sal de potasio, claro. sigue siendo una sal. Sí, y además hay que tomar mucho en cuenta eso porque sí ayudamos con el sodio, pero cuando estos sustitutos que son cloro de potasio no se recomiendan para muchos pacientes con problemas cardíacos, ¿no? Ujú. Y entonces no es ese bajo en sodio como el ideal para todos. Y también hay, Moni, yo no sé si tú has leído algo o has escuchado con respecto a de, es que yo cocino con sal de grano, es que yo cocino con sal rosa del Del Himalaya, es Himalaya, que yo sí. cocino con, o sea, en tu opinión, ¿qué recomendarías? Yo creo que se puede utilizar como todo lo que hemos tratado de hacer en Bien Nutrir
de dar recomendaciones muy sencillas, muy normales, lo que se usa a diario. Si tienen el acceso a este tipo de sales, bueno, lo pueden utilizar, pero es como cualquier otra, que si lo ponen en el alimento en una cantidad excesiva, va a ocasionar el mismo daño. Claro. No porque esté usando sal del Himalaya, ya es un cardioprotector. Entonces, tenemos que entender que la recomendación sigue siendo la misma, Yare, la misma cantidad, y es preferible utilizar una sal común solo para cocinar, para a la hora de la cocción. Justo. Y La no preparación, adicionarla, ajá. no adicionarla cuando el alimento ya lo tenemos en la mesa. Eso es un error que todos cometemos, de que ya tenemos el platillo, nos traen en el restaurante, o los paladares muy especiales que de repente, no tiene sazón, le faltó, y ya están pidiendo el salero y le ponen en cantidad que ni siquiera lo están contando. O sea, digo, nadie contamos la sal. Es muy difícil que tú le pongas a tu platillo y estés haciendo el puñito. Alguna vez sí llegué a ver a alguien que lo ponía en su mano y más o menos veía la cantidad y lo agregaba al platillo. Tampoco. Sí, o eso sea, ¿de es qué un nos error. sirve decir, bueno, le eché un puño de sal y la pongo? No tiene ningún sentido. Y tampoco si es una sal especial o súper cara, el efecto dañino es el mismo. Sí, y cuando se utiliza tanta sal en los alimentos, Moni, pues realmente nos perdemos la oportunidad De disfrutar el de alimento. saber a qué realmente sabe la verdura, la carne, porque le estamos poniendo la sal. Y aquí también se me viene a la mente que muchos condimentos que se utilizan, ¿no? También Claro. muchas veces también traen sodio. Sí. Y con respecto a esto que te preguntaba de los diferentes tipos de sal, yo confieso que en algún momento sí empezaba a tener como cierta tendencia de seguramente esta sal rosa del Himalaya es mejor, pero justamente el año pasado salió una postura de la Asociación Americana del Corazón diciendo que todas las sales son iguales, ¿no? O sea, que no es que una te suba más la presión que la otra. Es la cantidad. Es la cantidad, justamente. Entonces, esto, digo, si alguien tiene preferencia por alguna, pues se vale, pero en realidad no es que una haga que la presión te baje más o que te suba más. Exactamente. ¿No? Por eso es importante conocer esta parte de la flexibilidad de los alimentos, de que tengamos lo más sencillo. Bueno, es como algo muy muy mío, de que lo más sencillo es lo mejor. Sí. Lo simple es como lo adecuado. A veces tratamos de rebuscar mucho los platillos, utilizamos muchos condimentos, los combinamos mal y terminamos dándole un sabor inadecuado a las comidas. Entonces, esto lo practicamos mucho, Yare, nosotros en la alimentación complementaria, cuando estás enseñando a los papás esta parte de que los niños empiecen a conocer lo que tú decías, los alimentos, las texturas, los sabores, y que cada día tienen que ir incorporando alimentos nuevos. Es muy importante eso, precisamente, que dejen que el niño saboree el alimento natural y que no le agreguemos sal. Digo, el niño no conoce a qué sabe no sé, ¿no? La sopa de fideo con sal de la abuelita. Y yo creo que ese es un error que cometemos los adultos, ¿no? Como muchas veces, porque en realidad somos nosotros quienes le adicionamos la sal. El niño que está descubriendo el sabor se lo está comiendo así. No sabe, o sea, Claro. él va a decir, bueno, este es un pepino, el pepino sabe así, el pepino, la zanahoria sabe a lo mejor un poco más dulce, pero no te va a decir, no tiene sal, un niño jamás, ¿no? Hasta que ya la lactante probó. no te va a decir eso, así como... Entonces sí es importante que en el preescolar, el escolar, conforme vamos teniendo más edad, estos hábitos se fortalezcan. Claro. Que no se agregue la sal en la mesa, que ellos vean que a la alimentación no se le pone cuando están en un restaurante, por ejemplo. Esas son las conductas que hay que reforzar, más que el tipo de productos que hay que consumir en específico, ¿no? Y aquí, Moni, la importancia... y amigos también de que pongamos sí mucha atención de cómo estamos educando en cuanto a la alimentación a nuestros niños. Y de verdad, Moni es una súper experta y que les puede orientar y guiar muy bien para que ustedes vayan guiando a los niños de manera adecuada y que a ellos les resulte atractivo,
pero que se aseguren desde que pequeños están formando hábitos que van a poder sostener y que aparte pues van a darles muchos beneficios a su salud. Exacto, que es lo más importante, Yare, Claro. la salud en todo sentido, y que si es prevención, y si estamos hablando, como en algunos episodios hemos hecho, o en esta ocasión, de alguna enfermedad específica, lo tratemos. Por ejemplo, si hay niños que ya tienen hipertensión en mayor grado y que necesitamos hacer una restricción importante del sodio, entonces, o seguramente lo hemos visto, tenemos pacientes también así, nos han comentado sus casos de que ya tienen una enfermedad en los riñones o tienen alguna afección en el corazón y que ya acuden a nosotros porque tenemos que controlar muy específico esto del sodio. Entonces, bueno, aquí sí la alimentación se ve un poco más limitada, ya tenemos menos opciones, pero esto no significa que la alimentación tiene que ser fea o aburrida o tediosa. Sí. Entonces podemos siempre tener otras opciones con que contar. Sí, y esto muchas veces cuando ya estamos hablando justamente de pacientes con este tipo de complicaciones, por ejemplo, la hipertensión mal controlada sí va a contribuir a una insuficiencia renal, ¿no? Y este tipo de pacientes generalmente sí tienden que ser muy restringidos, muy limitados, porque tienes que cuidar muchísimos niveles de laboratorio, pero justamente si hacemos un manejo preventivo, pues podríamos evitar que se llegara a ese grado, ¿no? De la lesión y de la evolución de la enfermedad. Y particularmente hace ya muchísimos años, Moni, y esto yo lo tengo muy presente porque incluso desde que nosotras éramos estudiantes, sí hay una dieta que está muy diseñada para este tipo de pacientes con hipertensión, se le conoce como la dieta DASH, ¿no? Que está justamente encaminada a ayudar a disminuir los niveles de presión arterial por el impacto que tiene el consumo de los alimentos en la presión. Está muy ligada sobre todo en lo que es adultos, ¿no? En los niños también utilizamos, les digo, algunas moderación del consumo de sodio, etcétera, pero aquí justamente, Yare, tú me pasabas un artículo donde leí algo muy interesante, que es como una política que se maneja en Estados Unidos de un programa de salud donde abarcan como muchas condiciones para que veamos que solo la alimentación o solo el ejercicio no es lo que se requiere, sino como un conjunto de acciones. Claro. Por ejemplo, mencionaban una estrategia que es el tabaquismo, ¿no? Hay que dejar de fumar porque va ligado con muchas cosas en la hipertensión. No es el tema, pero es parte de, ¿no? La otra, la actividad física. O sea, eso es algo básico también. La alimentación va ligada siempre a la actividad física. Si nosotros no tenemos una adecuada rutina de ejercicio, va a tener ahí una afección importante, ¿no? Una restricción importante. El otro es la misma reducción de la sal como tal, y la otra es evitar las grasas malas o las grasas trans o todas estas grasas muy saturadas. Entonces, ese conjunto, esa iniciativa, pues tiene como objetivo que se mejore la salud del corazón. El programa, pues precisamente se llama Hearts y Corazones, y está muy padre porque sí mencionan como muchas estrategias de qué se debe de hacer en conjunto con la alimentación, para niños y para adultos. Así es. Y la importancia de esto que acabas de mencionar es que la gente lo debe de asociar como estos beneficios que tiene a la salud, ¿no? Porque muchas veces hablamos de ejercicio y cuidar tu alimentación y piensan que tiene que ver con el peso. Y el peso, por supuesto, cuando hablamos de personas que sí tienen un peso mayor al que les corresponde, claro que eso también va a afectar en la presión arterial, ¿no? Pero que no se haga directamente esta relación de ejercicio, alimentación con solamente perder peso. No, es un beneficio general para la salud. Y que va ligado en todas las etapas de la vida, porque, por ejemplo, a ti te va a llegar la persona en la vida adulta con este problema de la hipertensión, pero cuando tú hagas el interrogatorio
seguramente, o si es una mujer que está embarazada y haces ese interrogatorio de que ¿cómo fue el embarazo? No, pues es que subí mucho de peso, es que me dijeron que tenía problemas de hipertensión durante el embarazo. Pues ese niño en todo ese periodo que ya se está gestando va a tener problemas importantes cuando nazca, cuando sea lactante, cuando sea preescolar. Es un ciclo que va ligado. Entonces, es un riesgo de hipertensión a futuro. Entonces, ahí interviene mucho para la prevención, el cuidado durante el embarazo, de lo que comemos, de cómo se manejan los medicamentos, ya lo hablábamos en algún episodio. Todo eso tiene que ver. Sí, y recalcarles que mucho de lo que nosotros siempre les mencionamos está encaminado a esto, a ir previniendo y a hacer un cuidado de la salud de manera integral. No nos enfocamos solamente al metabolismo como tal, sino que necesitamos que nuestros órganos funcionen al 100% a lo largo de la vida. Y está más que claro que tanto en salud como enfermedad, el tener una alimentación correcta, pues va a impactar de manera muy positiva, ¿no? Y aquí viene una de las preguntas, Yare, para aprovechar tu conocimiento y experiencia. Pero es algo que nos preguntaron mucho y que siempre está relacionado y que hay con el consumo de alcohol y la presión arterial. ¿Se puede incluir en los planes de alimentación? Eso es como un mito. Quizá deberíamos hacer un podcast del alcohol como tal. Sí, eso yo creo que valdría mucho la pena, pero justamente eso también está relacionado con lo que veníamos mencionando, Moni. Todo contiene sodio, ¿no? Entonces, si hablamos de un paciente que tiene un buen control de la presión arterial con los medicamentos que consume, está dentro de un peso adecuado, cuida su alimentación, le podríamos permitir, sí, que consuma una copa de manera ocasional, ¿no? Pero y como lo decíamos hace un momento con el tema de la sal, cuál es mejor, cuál me va a ayudar más, va muy ligado a la cantidad que se esté consumiendo de esa bebida alcohólica y considerar que hay algunas que van a tener una cantidad de sodio mayor que otras, ¿no? No es lo mismo una bebida que solamente tiene 1 o 2 ingredientes a unas que ya además traen azúcar y bueno, se le van sumando otros. Pero entonces también ligarlo siempre a la cantidad que se pueda consumir y a la frecuencia también, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Si es diario, olvídenlo. Así sea como un shot. Sí, un shot, bye, bye. Ok, otro de los, por ejemplo, se me ocurren los niños que está muy asociado también. Me han preguntado mucho de la leche, que si tiene que ver también esto con la presión arterial. Ya tendremos un episodio específico de eso, pero la verdad es que sí hay aquí algunos estudios donde nos dicen que los niños que consumen los lácteos en etapas más tempranas tienen una menor presión arterial durante la infancia y la adolescencia. Entonces, esta es una de las respuestas a muchas de las preguntas de que si es adecuado los lácteos, si se los quitamos en la infancia, y es una de las claras respuestas de que no, sí se deben de incluir y es un elemento importante en la alimentación infantil. Sí, e incluso está relacionado también, Moni, con niños con un peso normal. En la edad adulta, claro, ¿no? El consumo de lácteos. Sí, entonces sin querer, hablando de esto de la hipertensión y de lo que debe de ser correcto o no, bueno, ya han salido otras dudas que hemos resuelto y que sí nos hemos puesto a investigarlas, porque es importante. De repente quitamos alimentos de nuestra alimentación o tenemos otros que creemos que son adecuados. Entonces, haciendo como un resumen de los alimentos, pues podríamos decir que sí, cereales integrales, verduras, sí, frutas. Que justamente es esto que está incluido en la dieta DASH, ¿no? Que como les decíamos, está encaminada a reducir los niveles de presión arterial y que sugiere pues el que se tenga un consumo de verduras, de frutas, de lácteos, de cereales integrales, de semillas, y también limita el consumo de
de azúcares, y esto sí una vez por semana en promedio, ¿no? Ujú. Pero y cuando se consigue incluir este tipo de alimentos, pues tienen un impacto en la presión arterial. Esta alimentación DASH es una como versión muy similar de lo que es la dieta mediterránea, ¿cierto? Ujú. Que incluye como el aceite de oliva, bueno, lo que se conocen allá como legumbres, pero nosotros son verduras, frutas, el agua natural, Ujú. estos productos como muy, 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 muy hacia el enfoque natural y que dejan de lado todos los, si se fijan, no tenemos en este sentido enlatados, embutidos, ningún otro producto que no es indispensable. Claro, y que es algo que hemos insistido mucho en este podcast, el consumo de alimentos que son justo eso, naturales, ¿no? Y que tenemos una gran variedad afortunadamente aquí en México, y que pues vale la pena acercarnos siempre a ese tipo de alimentos, cuidando mucho la preparación, cómo los condimentamos, la cantidad de sal que les agregamos, para que no vayamos tampoco a caer en un exceso en el consumo de sodio, porque creemos que como es natural, pues ya es suficiente con eso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, también una última recomendación con los niños, hay que moderar el consumo de golosinas y de otros productos que también son gelatinas, mucho los postres, que ahí es donde viene oculto el sodio, en Sí, las galletas y que aunque sean dulces, no tiene por qué no tener el sodio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto y pues hacer ejercicio, llevar una claro. vida equilibrada, una nutrición adecuada, consultar al profesional de la nutrición para cualquier duda y bueno, pues tratar de hacer mucho ejercicio en la medida de lo posible para poder compensar algunos pequeños gustos que de repente nos damos. Claro, e ir integrando todo esto que tú acabas de mencionar, ¿no, Moni? En nuestra alimentación, el ejercicio, moderar el consumo de alcohol, seguir esta línea de la dieta DASH muy parecida a la mediterránea, y bueno, en el caso de quien requiera perder peso, pues también es algo que se recomienda mucho para un buen control de la presión arterial. Así es, Yare. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Un gusto compartirlo contigo como siempre. Estaremos al pendiente de todas las dudas que siempre nos hacen llegar, sus comentarios, se los agradecemos y seguiremos compartiendo información para que ustedes estén muy bien informados. Así es, Moni, muchísimas gracias, y pues lo seguimos esperando en nuestro siguiente episodio, y estamos abiertas a sus sugerencias y los esperamos también en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, Yare. Bye, gracias, Moni.